Hola, hola. Mi nombre es Federico Alassia. Estás por escuchar un episodio de mi podcast Mate Consciente, un espacio en donde podrás llevarte herramientas para crear una vida grandiosa y radiante. Bienvenido, bienvenida. Espero lo disfrutes. Bueno, nuevamente tengo a Lorraine, a que nos vas a seguir compartiendo acerca de Vortex, acerca de la conciencia y sobre todo acerca de una clase que está por venir, que va a estar abierta a todo el mundo hispanohablante, del entrenamiento fundacional de Vortex Healing. Es como la puerta de entrada para comenzar a conocer estas herramientas y sumar tanto para tu uso personal como a nivel profesional. Lorraine, gracias por volver a venir al podcast, por volver a participar. Un placer volver a tenerte aquí. Thank you, Lorraine, for get back to the podcast. And I want you to talk about the foundational courses, please. Okay, gracias. Yes, the foundational course is a 5-day training. Es un entrenamiento de 5 días. Fortunately, we can offer these classes online now. Y ahora podemos ofrecer estas clases online, por suerte. But it is 5 full days. Pero son 5 días completos. And the reason it's 5 full days is that it takes 5 full days to finish something that we call a transmission. Y son 5 días completos porque esto nos permite hacer una transición. Lo que nosotros llamamos una transmisión. See. It's not unlike the word attunement in Reiki, for anyone who's familiar with Reiki. No es como la palabra Iniciación, como se llama, como se utiliza en Reiki, si alguno está familiarizado con el Reiki. But the transmission is much more profound. Pero la transmisión es mucho más profunda. During those 5 days, students receive something that we call the vortex wheel. Durante esos 5 días, los estudiantes reciben algo que nosotros llamamos la rueda de Vortex. We call it a wheel because if you were to look at it in the heart, there's sort of an energetic circle in the deepest place of heart. Lo llamamos una rueda porque si miramos en el corazón, tenemos como un círculo alrededor de nuestro corazón en la parte más profunda de él. But so from the front, it looks like a circle. Desde el frente, luce como un círculo. But if you had a deeper sense of it, it's really an energetic consciousness structure that's shaped more like a vortex. Pero si lo vemos más profundamente, la forma se convierte en un vortex, ¿Hay una traducción de vortex en español? No, Vortex. Vortex. Vórtice. Perdón, pero quedé con esa duda. Pero de ese círculo, si lo vemos más profundamente, se convierte en un vortex o en un vórtice. Sí. And what we feel is the wheel is just sort of a cross-section of this larger multi-dimensional structure. Y la rueda es lo que es el centro de lo que se convierte en este gran vórtex. And the wheel becomes a bridge for all of the tools that come through it. Y la rueda se convierte en un puente de todas las herramientas que estamos incorporando. And the tools are numerous. Y we have many of them. There are many tools. Y las herramientas son muchas. There are over 49 different kinds of energy that come through the vortex wheel. Hay alrededor de 49 energías que vienen a través de este vortex. Energies that do... Oh, perdón. Sorry. Yeah. Energies that do different things. Energías que hacen diferentes cosas. There's a hot energy that's designed to burn out viruses and infection. Hay una energía que está hecha para quemar virus e infecciones. There's a cooling energy that's good for inflammation. Hay una energía fría que sirve para las inflamaciones. There are different energies that work with the different tissues of the physical body.
Hay algunas energías que trabajan con los diferentes tejidos del cuerpo físico. There's even an energy that's good for quieting the mind. Hay también una energía que es muy buena para aquietar la cabeza, aquietar la mente. Muchas gracias, sí, sí. Yo So all amo of these energía. energies, yes, sí, sí. All of these energies come through and they can go after an issue wherever it sits in the body in the energy system. Todas esas energías pasan a través de la rueda y van a los lugares específicos donde se necesita esa energía. But there's a lot more to healing than that. Pero hay más que sanación en esto. There's a consciousness tool that comes through the wheel. Hay una energía de conciencia que también viene a través de esta rueda. And that consciousness tool goes after where the issue has created an identity. Y one more time, please. It goes after the issue on a consciousness level. Va hacia ese problema sobre un nivel más consciente. Because we identify with our issues. Porque nosotros identificamos estos problemas. And we have to recognize them in consciousness and awaken out of the story they create. Y entonces la tenemos que hacer consciente y ver en la historia dónde las creamos. We were talking before how an issue like anxiety creates an identity of I am anxious. Antes hablamos de cómo la ansiedad genera una identidad, como decir yo soy ansioso. The consciousness tool helps us to break that identity and release the story that creates. Y esta herramienta de conciencia nos ayuda a liberar, a reconocer eso primero y después a liberarlo de desde dónde viene ese problema o esa identidad. Our issues create story. Los problemas generan historias. They tell us how we are supposed to experience life because we are a certain way. Nos dicen cómo tenemos que experimentar la vida porque somos de cierta manera. And it's important to awaken out of that story. We use that word awaken. Es importante despertarse de esa historia. Usamos la palabra despertar para poder, sobre esa historia, sí. And so every healing becomes a kind of awakening. Entonces cada sanación se convierte en un despertar. Okay. And as we continue to awaken out of the stories that our issues create, Y entonces cuando empezamos a despertarnos de las historias que nuestros problemas generan, there's an awakening on a deeper level. hay un despertar en un nivel mucho más profundo. So, within the context of class, we're using our tools and we do different things with them. Entonces en el contexto de la clase, nosotros vamos usando estas herramientas y las vamos usando en diferentes formas. Of course, we can go after issues, physical, emotional, psychological issues. Podemos ir sobre problemas emocionales, psíquicos o físicos. We can target the physical body or parts of the energy system. Podemos ir al cuerpo físico o al cuerpo energético para trabajar estos problemas. We could work specifically on the chakra system, and we practice working on energy pathways, the meridian energy pathways. Podemos trabajar con el sistema de chakras y los sistemas energéticos y los caminos energéticos de entre los chakras, por ejemplo. And because we're working with consciousness, we can also do sessions about bringing a quality in. One more time, please. We can work with a quality. Podemos trabajar en calidad. Yeah. También. For example, bringing in the quality of peace and safety. Vamos a trabajar en la cualidad de la paz y de estar tranquilos, por ejemplo, o de sentirnos seguros. Opening the system to magical transformation.
Abrir el sistema para transformaciones mágicas. inner freedom, Libertad interna o interior. or compassion. Compasión. We can actually have this divine consciousness show us a new way of being. Podemos tener esta conciencia divina mostrándonos una nueva forma de ser. And we practice all of this during the 5 days. Y practicamos todo esto durante los 5 días. You can work on yourself, you can work on somebody else, you're able to work at a distance. Podés trabajar con vos mismo, con alguna otra persona, y también te permite trabajar a distancia. And of course, we talk a lot about magic, Y por supuesto, hablamos un montón sobre magia, clearing spaces, clearing food. limpiando espacios, limpiando comida, But we also talk a lot about awakening. pero también hablamos un montón sobre despertar. So the healing work is a lot about awakening out of the stories that our issues create. Y esto de despertar es sobre todo trabajando sobre las historias que nuestros problemas crearon. There's a deeper awakening that comes. Y hay un despertar más profundo que viene con esto. As we continue to work on our issues, we begin to see what we are not. Cuando empezamos a trabajar con nuestros problemas, empezamos a ver lo que no somos. We begin to see, I am not my sadness, I am not my anxiety, I am not my physical pain. Y empezamos a ver que no somos nuestra tristeza, nuestra ansiedad, no somos nuestro dolor físico. It creates space. Y eso crea espacio. And then we begin to wonder, Entonces, nos well, if damos I, cuenta, see, pardon, if I'm not the stories that my issues create, then what am I? entonces nos empezamos a dar cuenta que si no soy las historias que mis problemas crean, entonces, ¿qué soy? And that's where the deeper awakening begins. Y ahí es donde el despertar profundo empieza. We fundamentally begin to question the sense of I. Entonces empezamos a cuestionar realmente ¿qué somos? ¿Quién soy yo? Yeah. If I were to list all of my issues for you, Si hago una lista de todos mis problemas para vos, and don't worry, I won't do it because there is not enough time. y no se preocupen, no lo voy a hacer porque no tenemos suficiente tiempo, But they would say, I am lonely, I am depressed, I am in pain. estoy sola, estoy depresiva, tengo dolor o estoy en dolor. So the healing aspect of the work takes care of the lonely, the depression, the pain. Entonces la parte de sanación del trabajo se hace cargo o empieza a trabajar sobre la ansiedad, el dolor y la soledad. La depresión. The awakening aspect addresses that sense of I. El acceder a este despertar cambia la sensación del yo. The most fundamental identity that we have. Es la más fundamental identidad que nosotros tenemos. Is that sense of I. Es la sensación de yo, de ser. And recognizing that sense of I as a separation experience. Y reconocer esta sensación de yo es una experiencia de separación. Allows us to be more present. Nos permite estar más presentes. Because you imagine how, you know how they say, everything is one, we're all one. Es como se dice, todo es uno, somos uno. That's a very nice story, isn't it? Es una linda historia, ¿no? I mean, it sounds good. Y suena bien. But if it's all one, then how can I have the experience of being me? Pero si es todo uno, ¿cómo puedo tener yo la experiencia de ser yo?
having an issue. teniendo un problema. It can only be the one playing in form. Eso solo puede ser el uno tomando una forma. So when we begin to realize that we were never actually separate from the one, Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que no estamos realmente separados de este uno, that our experience is part of the one playing in form, entonces nuestra experiencia es parte de este uno tomando una forma. that is the deepest form of awakening. Esa es la forma más profunda del despertar. In Vortex Healing, we refer to this as the core veil. En Vortex Healing, The nosotros core veil, the central veil that El velo covers. central. Velo central. decimos que esto es nuestro velo central. And that experience of I is what we really begin to awaken out of. Y en esta experiencia de yo es donde empezamos a despertarnos. And this is where the healing and the awakening in Vortex Healing come together as one thing. Y en este momento es donde la sanación y el despertar se convierten en uno en Vortex Healing. The deepest awakening is a healing, El despertar más profundo es la sanación. and the deepest healing is an awakening. Y la sanación más profunda es el despertar. And Vortex Healing is the only place I've seen them really come together with this deeper understanding that they are both fundamentally the same. Y en Vortex Healing es el único lugar donde yo encontré que estas dos se encuentran muy profundamente y They're both, one and the same. son una misma. Yeah. Solo I've never una seen y anything like it. nunca vi nada así en otra técnica. So a lot of people come to us with practical issues that they're looking for healing. Muchas personas vienen a nosotros con problemas prácticos que necesitan sanar. A lot of people come to us because they're interested in the awakening aspect. Otras personas vienen porque están más interesadas en el aspecto del despertar. Some people come to us because of the magic, Algunas personas vienen a nosotros por la magia, but they really all become one and the same. pero todos estos se convierten o conjugan en solo una sola cosa. Y And en la it meets misma us cosa. deep in the heart. It meets us deep in the heart. Y eso va profundamente al corazón. Es increíble porque cuando ibas hablando, ¿no? Del despertar, la sanación, la magia, esta sensación del vórtice. It's incredible because when you were talking about the awakening, the healing, the magic, it became a sensation of a vortex. See, it all comes together as one thing. I call it divine intention. Y todo viene, todo se convierte en una sola cosa y yo lo llamo intención divina. It's where the absolute, the divine, mystery, God meets us in a very personal, intimate way. Es donde Dios, lo divino, lo universal, se encuentra con nosotros en un nivel muy profundo. And helps us to awaken out of this experience of separation. Y nos ayuda a despertarnos de esta experiencia de separación. To bring us home. Para traernos a casa. Mm-hmm. Y me gustaría dejarlos a todos con esta sensación. And I would like to leave everybody with this sensation. Después de esta conversación que hemos tenido. After this conversation that we have. E invitarlos a que si quieren más. And make an invitation if you want more of this. Pueden contactar conmigo, pueden buscar a Lorraine y les vamos a pasar la información de las próximos. Pueden buscar también a Valeria de Vortex Healing Argentina y vamos a estar pasándole la información de los próximos entrenamientos.
You can contact me or Valeria from Vortex Argentina or Lorraine, and we can give you information from the next trainings. Wow, gracias. Thank you so much. We have one coming up in May of this year, so I'm looking forward to that. Hay un entrenamiento en mayo pronto, así que Lorraine está contenta de eso, por eso. Y todo este público hispanohablante también está contento de que tengas esta fecha para aquí. And all the Spanish speakers public is really, really happy that you had this event in May here. Wonderful. And I'm coming to Argentina in March. I'll be doing a free open healing on March 12th. Okay, y estoy haciendo en marzo, estoy viniendo a Argentina y voy a hacer una sanación abierta gratuita. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Buenos Aires. Así que, ¿qué más es posible? Muchísimas gracias, Lorraine. Y bueno, cualquier cosa para las personas que nos están escuchando, pueden escribirme, pueden contactarme y les estaré pasando la información.